las vías de transformación con objetivos específicos están todas integradas en un solo mapa, que es este de aquí, Unichiñana. Tenemos aquí glucólisis, gluconeogénesis, vía de las pentosas, biosíntesis de ácidos grasos, elongación de ácidos grasos, rotura de ácidos grasos en mitocondrias y en peroxisomas, el famoso y temido ciclo de Krebs, el ciclo de la urea, en fin, están toditos allí conectados. Por eso es que si se corta alguna vía acá, todo esto también se corta y va habiendo consecuencias. ¿Okay? Habíamos hablado un poquito sobre los carbohidratos, que es el repaso que ya hicimos hace rato sobre la glucosa, que para que ella pueda entrar a romperse, a metabolizarse, a utilizarse, necesita ingresar al interior celular, porque es allí donde se encuentran las enzimas necesarias para su transformación, ¿sí? Entonces, una vez que están dentro de las células, van a empezar su proceso de metabolismo, como la glucólisis, la vía de las pentosas, la glucogenogénesis, la lipogénesis, entre otros. ¿Sí? Nosotros vamos a iniciar hoy estudiando un poquito esto, que son los transportadores de glucosa. La glucosa, al ser una molécula altamente polar, ahí se va a ir con mi flecha y todo. Bueno, la glucosa, al ser altamente polar, no puede pasar nomás la membrana aquí, entonces necesita de una puerta, y esa puerta van a ser los transportadores de glucosa que van a permitir su entrada al interior. Y una vez aquí adentro, entonces empieza su transformación. ¿Sí? Bien, entonces, ¿pudieron leer un poquito sobre transportadores? Me dijeron, ¿verdad? ¿Sí? ¿Pudieron darle ya una lectura? Existen dos grandes grupos de transportadores de glucosa. ¿Cuáles son? Muy bien. Los GLUT. Y GLUT sería un grupo. Y los SGLT. Son los dos grandes grupos de transportadores de glucosa. GLUT viene de las siglas en inglés de glucosa, de transportador de glucosa. ¿Sí? Glucosa transporte. Y SGLT viene de sus siglas en inglés, que significa cotransportador de sodio y glucosa. La glucosa se abrevia así, GLC. Entonces, para no escribir todo glucosa, siempre voy a escribir GLC. Entonces ya saben. Aquí tenemos el cotransportador de sodio y glucosa. Bien. Vamos a hablar primero de los GLUT, que son los más abundantes en todos nuestros tejidos. Los transportadores GLUT son transportadores uniporte. Esto quiere decir que son capaces de pasar un solo sustrato de una zona a otra zona a través de su estructura, a través de ese transportador. Y la molécula que va a pasar, evidentemente, es la glucosa. Esta glucosa va a pasar a través de estos transportadores GLUT a través de difusión facilitada. Cuando la concentración de glucosa está más alta hacia un lado, va a empezar a pasar hacia el otro lado, de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración, a favor del gradiente de concentración. Entonces estos transportadores, una vez que están en la membrana y aumenta glucosa rápidamente,
la glucosa la atraviesa y empieza a pasar. No hay ningún peaje que se tenga que pagar de energía ni nada, sino que directamente ya van atravesando, ¿sí? Forzado por la presión de moléculas, ¿verdad? A favor del gradiente de concentración. Los GLUT, transportadores GLUT, son 14 tipos en total. Y cada uno recibe un número en su nombre. Entonces tenemos GLUT 1, GLUT 2, GLUT 3 y así sucesivamente hasta 14. ¿Sí? Estos 14 tipos, voy a poner este hacia abajo porque si no, no me va a entrar mi esquema. ¿Sí? Aquí. Estos 14 tipos de GLUT se vuelven a reclasificar en GLUT dependientes de insulina. Y los GLUT no dependientes de insulina. Los que son dependientes de insulina tienen una característica muy importante, que es que no se encuentran íntegros en la membrana plasmática todo el tiempo, sino que se encuentran guardados en el citosol dentro de vesículas de membrana. Y cada vez que la insulina viene a tocarle la puerta, entonces el GLUT es llevado hasta la membrana, se integra a la membrana y entonces trabaja. Cuando ya no se usa ese GLUT 4, 8 y 12, que son los dependientes de insulina, se vuelven a guardar hacia el interior. No se deja ahí en la membrana expuesta, ¿sí? Tienen un mecanismo diferente. Estos transportadores entonces son GLUT 4, 8 y GLUT 12. ¿Okay? Se encuentran guardados en vesículas de membrana. Por lo tanto, van a depender de esa insulina. Imagínense que yo me voy a la casa de ustedes y ustedes viven en una mansión, ¿sí? Y frente, antes de llegar a su casa, hay un patio enorme de 15-20 metros. Y después recién está la casa y el portón ahí, ¿verdad? Si yo me voy y aplaudo frente a su mansión sin avisarle por WhatsApp que estoy allí, ¿qué va a pasar? ¿Me van a escuchar o no me van a escuchar? No me van a escuchar, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que tocar un timbre porque no tengo teléfono. I'm showing WhatsApp, no tengo. Voy a tocar el timbre. Al tocar el timbre ahí enfrente, dentro de la mansión va a sonar el timbre. Y entonces ustedes van a saber, tengo que ir afuera, ¿sí? Y entonces van a acercarse hasta el portón para poder abrirle la puerta a su visita. Es más o menos lo mismo. La glucosa soy yo, ¿sí? El receptor de insulina es el timbre. La insulina sería mi dedo que va a tocar ese timbre. Cuando se toca el timbre, el sonido que sale dentro de la mansión son las señales químicas que van a estar siendo generadas dentro de la célula por la interacción de la insulina con su receptor. Es una serie de fosforilaciones, reacciones de fosforilación, que llegan hasta la vesícula, que serían ustedes. Cuando la vesícula se toca de que hay algo, porque hubo una señal, va a empezar a rodar, va a ser llevado hasta la periferia de la célula, que sería el portón de la casa de ustedes, para poder fundirse con el portón, fundirse con la membrana y entonces abrirle la puerta a la visita. ¿Entienden? Que sería la glucosa. Pero yo no estoy sola, porque si yo estoy solita no voy a poder entrar porque la concentración es baja. Esto va a ocurrir cuando todos sus profesores están frente a su casa y quieren entrar. ¿Sí? Cuando hay una gran concentración de glucosa y estamos generando la presión para poder entrar, entonces vamos a entrar. ¿Se entiende la analogía, verdad?
Bien, entonces están guardados en vesículas y una vez que todos entramos a la mansión, ¿qué va a pasar? Se cierra el portón, ¿sí? Y ustedes vuelven adentro junto con su visita. Entonces entra glucosa y vuelven a entrar también los receptores, se vuelven a guardar. Estos receptores tienen un tiempo de vida, no es que eternamente se ponen en membrana y se guardan, se ponen y se guardan, sino que tienen un tiempo de vida aproximado de 3 a 4 horas, nada más, las vesículas de membrana. Cuando pasa ese tiempo son reciclados y son estimulados nuevamente a nivel nuclear para poder volver a formarse y así sucesivamente. ¿Okay? ¿Entendido entonces? ¿Verdad? Creo que eso era una tarea para ustedes. Yo ya les pasé la tarea, ¿verdad? Sí. Então, ele é ativado quando tem uma grande quantidade de glucose. Sí. Mas Pasa. como que chega essa percepção, esse sinal de quantidade de glucose para poder... Bueno, muy bien. Cuando nosotros consumimos alimentos, carbohidratos en específico, pasa por un proceso de digestión, ¿ok? Se absorbe a nivel intestinal a través del GLUT5, y enseguida vamos a definir. La glucosa se asimila hacia la sangre y uno de los primeros tejidos que recibe la glucosa se llama páncreas. ¿Por qué? Porque tiene receptor, tiene transportadores con una alta afinidad, entonces rápidamente va a captar la glucosa cuando empieza a aumentar. Cuando la glucosa entra dentro de las células beta, empieza la glucólisis dentro de esas células y toda la cadena respiratoria, entonces se generan grandes cantidades de ATP en el interior de las células beta. Ese aumento de ATP genera una serie de cambios en canales dependientes de ATP para la entrada y salida de sodio, potasio y entrada de calcio. La entrada de calcio al interior de las células beta causa la movilización de las vesículas donde se encuentra la insulina. Entonces, por exocitosis la insulina se saca. A medida que aumenta la concentración de glucosa en sangre, la insulina es liberada por el páncreas. ¿Sí? La insulina viaja a través de la sangre y va a los tejidos dependientes de insulina, que incluye el tejido muscular y el tejido adiposo. ¿Sí? Entonces, como ya tenemos mucha visita, la insulina llega, toca su receptor, toca el timbre y esa interacción entre insulina y receptor activa proteínas dentro de la célula llamadas proteínas quinasas. Entonces, recibe fosfato, otra recibe fosfato, hay una serie de fosforilaciones, IPK, ATK, etc. No sé si llegaron a ver, pero no vamos a profundizar tanto, ¿sí? No se preocupen. Pero sí tenemos que saber que hay una serie de fosforilaciones cuando la insulina toca su receptor. Y esa serie de fosforilaciones va a llegar hasta un último punto que sería la vesícula de membrana. Esa fosforilación va a llevarle, a arrastrarle a la membrana, a la vesícula, hasta la membrana. Entonces de esa manera se nota que hay glucosa a través de la respuesta del páncreas liberando insulina. No sé si respondí tu pregunta. Muy bien. Entonces, guardados en citosol en vesículas de membrana, el tejido muscular y adiposo. Aquí quiero que tengan en consideración algo. No es que solamente van a estar en estos tejidos, sino que se encuentran en mayor concentración en estos tejidos, porque incluso en las neuronas tenemos transportadores dependientes de insulina, pero en ínfima cantidad, porque imagínense que el cerebro necesita insulina. ¿Sí? En los casos de personas con resistencia a la insulina o con deficiencia en la producción de insulina misma, no podrían vivir. ¿Sí? Entonces, se tienen transportadores dependientes de insulina también en el cerebro, pero no en neuronas, pero no en grandes cantidades. ¿Sí? Entonces, estos tejidos que yo les voy a citar son aquellos que tienen una mayor concentración, no son exclusivos, ¿ok? Solo para que tengan en cuenta. Como son 14 tipos y solo GLUT4, 8 y 12 dependen de insulina, los demás, por descarte, no dependen de insulina. Entonces no les voy a poner el número,
Voy a poner el resto. ¿Sí? Voy a hacerle más feliz a mi carita. El resto. ¿Sí? GLUT 1, 2, 3, 5, 6 y así por delante hasta 14. Menos 4, 8 y 12. Estos transportadores no dependientes de insulina, a diferencia de los de arriba, estos sí se encuentran íntegramente todo el tiempo en la membrana plasmática. Cuando las células se forman, los transportadores no dependientes ya están ahí y quedan ahí todo el tiempo. ¿Sí? No es que se van a estar guardando y sacando, sino que están ahí disponibles como para abrir la puerta y dejar que la glucosa entre cuando necesite. Entonces podemos poner así, integrados permanentemente en membrana. Y por supuesto, estos van a estar en todos los tejidos. ¿Sí? Dentro del grupo de los no dependientes de insulina tenemos a 3 que se destacan otra vez de los tipos que hay. Le tenemos al GLUT 2, al GLUT 3 y al GLUT 5, ¿sí? Que son así como que tienen propiedades un poco diferentes o características que son importantes mencionar, ¿verdad? El GLUT 2 se caracteriza por tener una baja afinidad a la glucosa. Es decir, recibe glucosa, pero no es que va a pasar de forma muy activa esa glucosa, ¿sí? Porque se encuentra principalmente en tejido hepático. Están en otros tejidos también, pero nos vamos a centrar en el tejido hepático, ¿sí? En el hígado, o sea, el hígado tiene la capacidad de formar glucosa para sí mismo, de nueva forma, en la famosa gluconeogénesis, ¿sí? A partir de moléculas que no son carbohidratos, a partir de aminoácidos, de lactato, de oxalacetato, de diferentes moléculas se pueden sacar para poder hacer glucosa a nivel hepático. Y además el hígado genera o guarda glucosa en forma de glucógeno, ¿sí? Forma glucógeno hepático. Ese glucógeno hepático se utiliza para mantener el equilibrio de la glucosa en sangre. ¿Se acuerdan que habíamos comentado? Cuando la glucosa en sangre empieza a despencar, cuando empieza a disminuir, el hígado empieza a romper su glucógeno para tirar glucosa a la sangre y que vuelva a la normalidad y de esa manera mantener la entrada de glucosa en todos los tejidos, principalmente a nivel del sistema nervioso. Entonces, el GLUT2, cuando la glucosa aumenta mucho, va a empezar a entrar glucosa al hígado, ¿sí? Pero no en grandes cantidades, porque el hígado le deja, entre aspas, esa glucosa a los demás tejidos que no pueden producir glucosa por sí mismos, como el sistema nervioso, ¿sí? Entonces no es el primero que va a empezar a recibir glucosa todo lo que da, sino que va a dejar que el resto de sus compañeros órganos reciban primero, ¿sí? Y además el GLUT2 no solamente ingresa glucosa al interior, sino que también saca glucosa hacia el exterior. Los demás transportadores no dependientes de insulina solo meten glucosa a la célula para su metabolismo, pero el GLUT2, además de meter para sí mismo, también puede sacar, porque justamente ese es el trabajo uno de los trabajos del hígado, que es mantener el equilibrio de la glucosa en sangre. Entonces forma glucosa y escupe hacia la sangre a través del GLUT2. ¿Se entiende? Entonces, resumiendo, el GLUT2 tiene baja afinidad para poder dejarle a los demás tejidos que se hagan primero con la glucosa y además puede sacar glucosa para ayudar a mantener el equilibrio en sangre. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Okay. Por el otro lado, el GLUT3,
Es porque se me está juntando todo mi esquema. Voy a bajarlo. El GLUT3, a diferencia del 2, tiene una mayor afinidad, tiene una alta afinidad a la glucosa. ¿Sí? ¿Qué tejidos será que tienen que tener una alta afinidad? Es decir, ayudar a pasar rápido la glucosa hacia su interior. Muy bien. Primero, sistema nervioso. Y el cerebro está inundado de GLUT3 para que cuando la glucosa empiece a entrar, primerito allí puedan entrar en grandes cantidades. ¿Sí? Sí, y el cerebro se apaga para evitar mayores daños. Así es. El hígado tiene que estar constantemente mandando esa glucosa para ayudar a mantener ese equilibrio. Y cuando ya no puede, entonces el sistema nervioso empieza a sufrir. Sí. Primero hay un apagón fisiológico para disminuir el gasto de energía. Segundo, ya empiezan las células a morirse por falta de energía y luego ya entra en coma y muerte. Bien, alta afinidad. Entonces, principalmente cerebro y también los eritrocitos, la placenta en las embarazadas, tejidos que necesitan una gran cantidad de glucosa todo el tiempo, no puede faltar. De hecho, que a nadie le puede faltar, ¿verdad? Pero hay algunos que pueden gambajear un poquitito primero antes de morirse, ¿verdad? Sin embargo, estos no reciben glucosa y directamente ya empieza su deceso. Y por último, el GLUT5. Este de aquí se encuentra a nivel intestinal, en los enterocitos. Su trabajo es la de absorber la glucosa desde los alimentos. ¿Sí? A partir del GLUT5, la glucosa que se está rompiendo por digestión, o sea, los carbohidratos que están siendo liberados allí por digestión, van a poder pasar al interior de los enterocitos y de ahí pasarse hacia la sangre para distribuirse en todo el organismo. Pero además de absorber glucosa, también tiene la capacidad de absorber fructosa. La fructosa es también un monosacárido, casi igualito que la glucosa, solo que en lugar de aldehído tiene cetona, también tiene 6 carbonos, es muy parecido. La fructosa tiene un atajo dentro del metabolismo. Cuando la fructosa ingresa al interior de las células, evita los pasos más importantes de control de la glucólisis. Entonces, fructosa entra y ya a través de una serie de transformaciones que vamos a estudiar un poquito más adelante, se transforma en piruvato. El piruvato se transforma a acetil-CoA, que entra al ciclo de Krebs, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos un aumento de la fructosa, un aumento del consumo, y tenemos también mucha glucosa siendo consumido, tenemos mucho acetil-CoA. Entonces el ciclo de Krebs se ve sobrepasado, hay mucho precursor, pero las enzimas están ahí trabajando a toda máquina, pero todavía hay acetil-CoA esperando para entrar al ciclo. La célula no puede acumular moléculas así porque sí nomás, porque se altera lo que se conoce como la osmolaridad. Entonces, si tenemos muchas moléculas dentro de la célula y poca agua, ¿qué pasa? Muchas otras moléculas y el agua está disminuida dentro de la célula. ¿Qué va a pasar? El agua de afuera va a entrar a las células para diluir un poquito y mantener la concentración. Y la célula crecería y se rompería. ¿Sí? Entonces no podemos acumular nosotros porque sí nomás precursores ni intermediarios dentro de la célula. Entonces tenemos mucha acetil-CoA y la célula decide llevar ese exceso para evitar que esté esperando,
esto lleva a la producción de ácidos grasos. Y se forman ácidos grasos, los cuales cuando empiezan a aumentar se van a guardar en forma de triglicéridos. Y estos triglicéridos dentro de lipoproteínas van a ser llevados hasta el tejido adiposo. Entonces, en un alto consumo de glucosa y fructosa, como la sacarosa, el azúcar de mesa, aumentan los triglicéridos y aumenta su depósito en tejido adiposo. ¿Sí? Entonces, ese atajo de la fructosa también vamos a ver a través del GLUT5. ¿Okay? Estas tres características tenemos que saber, ¿sí? ¿Qué es qué? Muy bien. Estamos probando. Tenemos que saber estas tres características. ¿Se entendió entonces la característica, se entendieron las características de los GLUT entonces, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Por otro lado, el SGLT, el grupo SGLT, se caracteriza por ser transportadores sin porte. Es decir, tienen la capacidad de hacer pasar dos sustratos al mismo tiempo. Uno de esos sustratos va a ser la glucosa, obviamente porque estamos hablando de transportadores de glucosa. Y la otra molécula, o la otra estructura, en este caso que va a pasar con la glucosa, es el sodio. Por eso se llama cotransportador de sodio y glucosa. Bien, en este caso, la glucosa y el sodio son pasados hacia el interior celular a través de transporte activo secundario. Meu Deus, ¿por qué queda eso? ¿Qué era un transporte activo secundario? Biología. ¿No se acuerdan? En una difusión facilitada no se gasta energía, sino que las moléculas se mueven directamente generadas por la presión que genera su concentración. En un transporte activo se gasta energía, se gasta ATP, pero al ser secundario no se gasta directamente la energía acá en este proceso, sino que se gastó antes para proveer, en este caso, el sodio que va a entrar con la glucosa. ¿Dónde se gastó ATP acá? En las bombas de sodio y potasio. ¿Sí? Para tener sodio disponible para que pueda entrar con la glucosa otra vez. Entonces, hay un transporte activo. Se gastó energía, sí, pero no ahí en ese mismo momento, sino que un poco antes. Entonces se llama transporte activo secundario. ¿Me siguen? Bien. Para poder hacer esta entrada, evidentemente se gastó energía y esto se hace contra gradiente de concentración. No importa si la célula ya tiene mucha glucosa, el SGLT le va a ensoquetar glucosa de manera obligada, por así decirlo, no de forma espontánea, sino que le va a obligar a recibir esa glucosa a través del sodio. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre aquí? El sodio tiene una carga positiva, ¿sí? Y los transportadores SGLT son sensibles a esta carga positiva. Entonces llega el sodio, se une al transportador SGLT, voy a poner así, se une y al unirse genera un cambio de forma del transportador. ¿Sí? Estimula el sodio, le estimula un cambio de forma al transportador. Y al cambiar un poquito de forma este transportador, se puede unir a la glucosa o puede recibir a la glucosa. Entonces la glucosa, si está solita nomás allí, no va a poder atravesar el SGLT porque primero necesita que se ajuste un poquitito a su forma. Y esa forma se va a ajustar gracias a la carga positiva del sodio. ¿Me siguen? ¿Cómo se llama ese juego de niños que uno sube y otro baja así? Nunca me voy a acordar, ¿tá? Y siempre pregunto y nunca me acuerdo y no sé.
nosotros le llamamos sube y baja. Entonces es más fácil, ¿eh? Sube y baja. Este transportador es como un sube y baja. ¿Sí? Está así. Vamos a suponer que tiene una torsión más o menos así. Cuando se une el sodio, cambia de forma y se queda recto. ¿Sí? Entonces se puede unir la glucosa. Y cuando la glucosa se sube, hace esto. Y entonces glucosa y sodio entran hacia el interior celular como en una resbaladiza. ¿Entienden? De nuevo, tenemos nuestro, me voy a parar. Tenemos nuestro transportador SGLT que tiene así una leve torsión. Cuando se une sodio, su carga positiva hace que cambie de forma. ¿Sí? Y al cambiar de forma viene la glucosa, se sube la glucosa al sube y bajar. Y entonces genera esto. Y entra glucosa y entra sodio al interior celular. ¿Sí? Ahí está translocación. Bien. De esa manera la glucosa va entrando a los tejidos. A diferencia de los GLUT, el SGLT se encuentra en la periferia de nuestro cuerpo, donde entran las moléculas a nuestro cuerpo y donde se excretan moléculas de nuestro cuerpo. A ver, una pista. ¿Dónde o por dónde ingresan las moléculas en nuestro cuerpo? A ver. A nivel intestinal, entra al interior. ¿Sí? Es absorbida, es asimilada hacia adentro a través de los enterocitos. ¿Sí? ¿Y por dónde se eliminan los desechos de la sangre de nuestro cuerpo? Por los riñones. Entonces, los SGLT van a estar en mayor concentración a nivel intestinal, donde ingresan las moléculas a nuestro cuerpo, y a nivel renal, donde salen las moléculas de nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, se dice que están ahí en la entrada y en la salida de moléculas de nuestro cuerpo. A ver. Estos transportadores SGLT son de 6 tipos y también se nombran con números: SGLT1, SGLT2, SGLT3 y así sucesivamente hasta llegar a 6. Como no son los mayoritarios, nosotros nos vamos a profundizar en las características individuales de cada uno. ¿Sí? Lo que más me interesa es que sepan las características de los estos de aquí arriba, GLUT 2, 3 y 5. Pero sí es importante saber que se encuentran en los tejidos de entrada y salida de moléculas de nuestro cuerpo. Muy bien. Cuando la glucosa en sangre empieza a aumentar, ¿sí?, de manera sostenida y sobrepasa el umbral renal, ¿qué va a pasar? Empiezan a salir en orina, ¿verdad? La glucosa, se puede marcar una glucosuria, que sería la presencia de glucosa en orina. Y justamente a través de estos transportadores SGLT, que ya no pueden filtrar esa glucosa. Entonces, esto lo vamos a ir viendo también en casos clínicos de diabetes. Un poco más adelante vamos a ir tratando de razonar un poquitito el funcionamiento de estos transportadores en esos casos, ¿está bien? Entonces, teóricamente esto es lo que tienen que ustedes saber sobre los transportadores. ¿Vamos? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? Bueno. Salud. A ver, esta era la actividad que ustedes habían llevado. Diseña el proceso de funcionamiento dependiente de insulina. ¿Sí? Que básicamente ya les comenté
antes de eso, explica bioquímicamente por qué el ejercicio físico es beneficioso para pacientes con resistencia a la insulina y diabetes tipo 1 y tipo 2. ¿Alguien me puede responder esta pregunta? ¿Encontrar, buscar? Sí, ¿sí? Porque automaticamente o glúteo é ativado com atividade física sem necessidade de insulina. Muy bien. Cuando habíamos hablado de los GLUT dependientes de insulina, donde se incluye al GLUT4, habíamos visto que está guardado en vesículas de membrana y que para que pueda salir hacia la periferia de la célula necesita que le toquen el timbre, ¿verdad? Una serie de señales de fosforilación para que se pueda expresar. Sin embargo, esa vía de activación no es la única que tiene, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos ejercicios físicos, gastamos mucho ATP. Entonces, ¿qué pasa? El ATP se rompe para liberar la energía necesaria para las reacciones y el ATP que tiene 3 fosfatos va perdiendo sus fosfatos. Hay 2 formas en las que se rompe el ATP para liberar energía: ADP y fosfato o AMP y pirofosfato. El pirofosfato se vuelve a romper, que son 2 fosfatos unidos, el pirofosfato, se vuelven a romper liberando más energía otra vez, ¿sí? Cuando nosotros gastamos ATP, su concentración disminuye. Y, evidentemente, el AMP, adenosina monofosfato, empieza a aumentar. El aumento de AMP es un indicador de necesidad energética. Quiere decir que ya no hay ATP o está disminuyendo en grandes cantidades la concentración de moléculas energéticas. Ese AMP aumentado activa proteínas quinasas independientes de esa vía de fosforilación que habíamos visto y le activa al GLUT4 o a las vesículas donde están el GLUT4. Entonces, solo por gastar energía química y el aumento de AMP, las vesículas de membrana son traslocadas hasta la membrana para tratar de meter glucosa en grandes cantidades a nivel muscular. Entonces, es muy beneficioso porque al translocarse estos transportadores, la glucosa que está alta en sangre va a empezar a disminuir y eso va a mantener el equilibrio de la glucosa en sangre, ¿sí? Entonces, el ejercicio físico es beneficioso por eso, porque aunque no tengamos insulina suficiente, el GLUT4, 8 y 12 se translocan y meten glucosa en los tejidos que son dependientes de insulina, ¿sí? A medida que vamos haciendo esto de manera más dinámica, o sea, de forma más seguida, hay una mayor sensibilidad a la apertura de estos GLUT4. Entonces, rápidamente ayudan a mantener ese equilibrio a nivel de sangre, de la glucosa, ¿verdad? Excelente. El siguiente dice, si el ejercicio activa la entrada de glucosa al músculo a través del GLUT4, por lógica, debería la glucosa bajar en concentración en sangre, ¿verdad? Porque si se abren las puertas, lo que estaba en sangre va a empezar a pasar a los tejidos o adentro de las células. Entonces, teóricamente tendría que bajar. Ahora, ¿por qué un paciente con diabetes tipo 1 que hace un entrenamiento de fuerza de alta intensidad puede terminar con la glucosa más alta que cuando empezó? ¿Qué vía hormonal y hepática se activó y por qué le ganó la carrera a los GLUT4? ¿Pudieron pesquisar? ¿Sí? ¿Pudieron entender? Cuando se hace ejercicio de alta intensidad, ejercicios anaeróbicos, ¿sí? Pesas, etc., el cuerpo libera adrenalina. Y la adrenalina libera glucagón, o sea, estimula la liberación del glucagón. El glucagón actúa a nivel hepático, activando la gluconeogénesis, que sería la formación de nueva glucosa. Como la persona está haciendo ejercicios anaeróbicos, la glucosa no se transforma dentro del ciclo de Krebs y cadena de transporte, sino que se transforma en lactato. Y el lactato es un precursor de glucosa, ¿sí? A través de la gluconeogénesis. Entonces el glucagón aumenta,
de ese lactato a transformarse nuevamente en glucosa en el hígado. Y además, como el glucagón también estimula otra vía que se llama glucogenólisis a nivel hepático, el glucógeno también se va a empezar a romper, liberando más glucosa hacia la sangre. Entonces, en lugar de disminuir la glucosa por el ejercicio, lo que hace es aumentar la glucosa, porque la entrada de glucosa hacia las células musculares se ve sobrepasada en velocidad comparada con cómo el hígado está empezando a lanzar glucosa a la sangre. Se lanza con más intensidad, con un tiempo menor, a la entrada de glucosa dentro de los músculos. Entonces, debido a la secreción de la insulina, que estimula el glucagón y a nivel hepático, las dos vías de formación y liberación de glucosa, entonces tenemos una hiperglicemia en pacientes con diabetes tipo 1. ¿Qué pasa en personas con metabolismo normal o en diabetes tipo 2? Cuando nosotros hacemos ejercicios de alta intensidad anaeróbico, ocurre lo mismo: adrenalina, glucagón a nivel hepático, gluconeo y glucogenólisis, y una hiperglicemia. Pero ¿qué pasa? El páncreas está funcionando, funciona bien. Entonces, el aumento de glucosa hace que rápidamente se libere nuevamente insulina y entonces vuelve a la normalidad y nosotros no sentimos ese pico de glucosa, ¿sí? En los diabéticos tipo 2 sí se produce una pequeña elevación, pero no es tan grande porque su páncreas está liberando, aunque sea un poco de insulina todavía. Sin embargo, en tipo 1, como el páncreas no funciona, entonces se puede ver este pico durante el ejercicio anaeróbico. Entonces, ¿qué se recomienda para estos pacientes? Que no hagan pesas. No. Los dos tipos de ejercicios son beneficiosos porque los diabéticos tipo 1 necesitan crear masa muscular, ¿sí? Necesitan mantener su masa muscular justamente para mantener ese equilibrio de la glucosa constante en su organismo. Entonces tienen que hacer pesas, tienen que hacer ejercicios anaeróbicos, pero sí se recomienda un orden. Se recomienda en estos pacientes primero hacer un ejercicio cardiovascular, aeróbico, mejor dicho, ¿verdad? Caminata, así leve, etcétera, para que la glucosa en sangre empiece a despegar. Y una vez que hace su ejercicio de 15-20 minutos de cardio, empiecen las pesas para que empiece a liberarse nuevamente la glucosa por la adrenalina y el glucagón y entonces se mantenga en un equilibrio. Que no haga un pico ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que se mantenga allí en equilibrio lo más que se pueda, ¿sí? Entonces, esto es medicina esportiva, ¿sí? Entonces, si a alguien le gusta, es muy interesante. Y solo para que se den cuenta de cuán importante es el conocimiento de la bioquímica para mantener justamente estable a estos tipos de pacientes, ¿verdad? Bien. ¿Qué hizo? ¿Alguna consulta? Voy a hacerle un dibujito acá antes de pasar, ¿sí? Y para hacer un cortecito voy a corregir me van a traer sus trabajitos, ¿está bien? Voy a ir llamando por lista y ya voy a ir anotando sus trabajitos, ¿está bien? Bueno, entonces van a ver mis dotes de dibujante. No me muestren. No me lloren. Tenemos nuestra celulita. La celulita tiene un portón. Mejor, este es el timbre. Receptor de insulina. Aquí dentro tenemos nuestro transportador los 4, 8 y 12 en vesículas de membrana. Cuando aumenta la concentración de glucosa,
¿sí? Cuando aumenta la concentración de glucosa a nivel pancreático, se libera insulina. ¿Sí? Voy a hacer en otro color para que se vea también. Insulina. Entonces, aumenta glucosa, aumenta insulina. ¿Sí? La insulina va a viajar a través de la sangre y va a llegar hasta su receptor y le va a tocar la puerta al GLUT, ¿verdad? Esta unión insulina-receptor va a generar una serie de señales de fosforilaciones, de activaciones por fosforilación, hasta que llegue esa señal a la vesícula de membrana. La vesícula de membrana va a empezar a rodar, va a empezar a moverse y va a llegar hasta la periferia, donde se va a fundir con la membrana plasmática, exponiendo así, ahí afuera, los receptores GLUT, los transportadores, ¿verdad? GLUT 4, 8 y 12. Y entonces, como son uniporte por difusión facilitada, a favor del gradiente de concentración, la glucosa va a empezar a entrar al interior celular. De esta manera, ¿sí? Una vez que la mayor cantidad de glucosa haya ingresado, disminuye la concentración de glucosa, entonces nuestra vesícula, que está aquí, vuelve a endositarse. No es que salga afuera, sí, solamente debe sacar acá para poder dibujar. Acá está ahí, se vuelve a juntar con los fosfolípidos, ¿sí? Se endosita y vuelve al interior. Se corta la señal aquí dentro porque la insulina se va a despegar de su timbre, y entonces entraron las visitas, que son la glucosa, y entró el dueño de casa también. Entró nuevamente el transportador ahí dentro para cuando llegue una nueva concentración alta de glucosa y de insulina. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está listo? Muy bien. Bueno, entonces creo que quedó súper resumido. Voy a terminar esta partecita para poder firmarle su trabajo y después vamos a continuar, ¿sí? Resumiendo el metabolismo de los carbohidratos para poder iniciar glucólisis después. El camino que vamos a seguir es este que les voy a mostrar ahora, pero así es como un zoom que voy a seguir, ¿sí? No se desesperen, vamos a ver por partes, pero tenemos que conocer todo el camino. Todo va a iniciar con nuestro precursor llamado glucosa, ¿sí? La glucosa se va a transformar en un intermediario que se llama glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato puede tener 3 caminos. Aquí, continuando con la glucólisis, hasta convertirse en piruvato. ¿Sí? De este lado, a través de otra enzima, se va a transformar en gluconolactona, 6-gluconolactona, dentro de la vía de las pentosas fosfato. ¿Okay? Por el otro lado, la glucosa 6-fosfato se puede desviar a UDP-glucosa dentro de la glucogenogénesis. Son 3 vías ya las que están conectadas allí: glucólisis, vía de las pentosas fosfato, glucogenogénesis, ¿sí? El piruvato va a tener 2 destinos.
el piruvato se va a transformar en lactato o se va a transformar en acetil-CoA, acetil-coenzima A. Si se transforma en lactato es porque la concentración de oxígeno está disminuida en un estado de anaerobiosis, anaeróbico. El término anaeróbico aquí en el metabolismo no necesariamente indica ausencia total de oxígeno, sino que una disminución de la concentración de oxígeno. ¿Sí? Y se va a transformar en acetil-CoA si tenemos oxígeno disponible. Bien. Esta molécula de acetil-CoA conecta con leuquetina, el famoso ciclo de Krebs. No le tengan miedo al ciclo de Krebs. Es una de las vías más sencillas que existe. Solo tiene una fama que no le viene bien, ¿verdad? Me identifico con el ciclo de Krebs. Parezco difícil, pero soy muy fácil de entender, ¿sí? Ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs se van a generar GTP, guanosina trifosfato. En lugar de ATP es guanosina trifosfato. Se va a liberar dióxido de carbono y se van a generar los transportadores NADH y FADH2, ¿sí? Que son los objetivos del ciclo de Krebs. ¿Sí? Estos dos van a conectar con la cadena de transporte de electrones. Y la fosforilación oxidativa. Que es lo que nos va a llevar a crear la molécula de energía para nuestros tejidos, que es el ATP, ¿sí? Pero no termina allí. Acetil-CoA, dependiendo de si tenemos mucha glucosa, acetil-CoA va a conectar con la formación de los ácidos grasos. En el proceso que se llama lipogénesis. Por eso es que cuando consumimos mucha glucosa empezamos a engordar. ¿Por qué? Porque el exceso de acetil-CoA ya no puede pasar aquí al ciclo de Krebs, porque esto ya está trabajando a todo lo que da, y entonces se desvía a lo más fácil, que es guardarlo en forma de ácidos grasos. Los ácidos grasos se conectan con la formación de los triacilgliceroles o triglicéridos a través de la esterificación de ácidos grasos. Meu Deus, isso só carboidrato, né? ¿Se acuerdan que les dije que bioquímica no se estudia en un solo día? Es por eso. Entonces va a ser todo un proceso, ¿ok? Entonces yo quiero un compromiso real de ustedes para que podamos llegar a buen puerto, porque yo les puedo mostrar el camino, ¿cierto? Pero yo no puedo estudiar por ustedes. Entonces es un troca-troca, ¿sí? Bien. La glucosa, la vía de las pentosas fosfato, nos lleva a la formación de ribosa y NADPH. Les voy a mostrar todo el camino, ¿sí? Después vamos a ir desglosando primero esto, primero acá,
Y al final, otra vez, vamos a ver todo esto. Porque primero les voy a mostrar casos clínicos de deficiencia en glucólisis. Luego casos clínicos de deficiencia en vías pentosas. Y así sucesivamente. Pero allá al final, el paciente no solamente tiene corte en una sola vía, ¿se acuerdan? Sino que en todas las vías conectadas. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes después puedan cranear un poquitito. ¿Cuáles son las consecuencias? Si yo no tengo vía de las pentosas funcionando, no voy a tener ribosa. Y sin ribosa, yo no puedo tener nucleótidos. Y sin nucleótidos, no puedo tener ARN ni DNA. DNA. Si yo no tengo ARN, ¿cuál sería la consecuencia? Producción de proteína off. Si no tengo DNA, división celular off. ¿Sí? Dos grandes consecuencias. Si no funciona mi lipogénesis, no tengo ácidos grasos. Si yo no tengo ácidos grasos, ¿cómo voy a formar esto? ¿Qué son? Fosfolípidos. Si no tengo fosfolípidos, ¿cómo voy a hacer división celular? Si la membrana se tiene que dividir y se tiene que formar. Está absolutamente todo conectado. El NADPH también, que se forma dentro de la vía de las pentosas, no se va a poder formar y esto se requiere para la formación de ácidos grasos. Se requiere para la formación de colesterol y se requiere para protección antioxidante. Es más o menos por ahí. ¿Sí? Creo que está bien ya. Después nos vamos a conectar con otra vía. ¿Qué les parece? Muchas posiciones. Muy bien, pero todo es importante porque ven cómo todo está conectado. Uno se corta y entra en colapso la célula, entra en crisis. La célula va a tratar de de compensar ciertas cosas. Pero va a llegar un momento dado en el que ya no va a poder compensar y entonces empiezan a morirse por deficiencia eléctrica. ¿Sí? Muy bien, y eso ahí. Voy a llamar la lista y voy a ir anotando.